Imagínate por un momento tener el privilegio de caminar y de viajar con el amado nuestro Señor Jesucristo, amén. Poder tener confianza, porque literalmente estás en el mismo barco que Jesús. Tienes a Jesús al lado de ti. Yo me imagino que sería algo tan hermoso poder irme de una vacación o poder irme a un viaje misionero con Jesús. Mas esto no era la historia de los discípulos, porque aunque podían ver las maravillas que Jesús hacía, todavía les faltaba fe, o más bien tenían fe en las cosas equivocadas. Tenían fe en las olas, tenían fe en el viento que podían ver con sus ojos, podían ver la tempestad, podían ver la situación, y se enfocaron y pusieron su fe más bien en esa circunstancia que en el Dios que viajaba juntamente con ellos. Hoy en día nosotros caminamos juntamente con el Espíritu Santo de Dios. Ahora tenemos el Espíritu morando dentro de cada uno de nosotros. Pero caminamos muchas de las veces creyendo más a la vida, a las aflicciones, a lo que podemos ver con nuestros ojos y no a lo que no podemos ver. Porque tenemos un cuerpo humano y nuestro cuerpo humano es estimulado por lo que podemos ver con nuestros ojos. Y es por eso que es más fácil confiar en lo que vemos, en lo que estamos sintiendo, en la agonía, en el dolor. Es más fácil enfocarnos en lo que sentimos y lo que vemos que lo que Dios ya habló de nosotros. Nosotros, siendo hijos de Dios, aunque no podemos ver a Dios físicamente, tenemos una convicción, y es que Dios existe. Hemos creído en sus palabras, pero a veces todavía nos falta fe. Creemos en las palabras que están en la Biblia, creemos que Él creó el mar, la tierra, creemos que tiene todo el poder, creemos que Él es el Dios que abrió el mar rojo y dejó que su pueblo pasara en tierra seca. Creemos que ese es el Dios que resucitó al tercer día. Creemos que ese es el Dios que un día va a venir muy pronto a llevar su pueblo a una vida celestial eterna. Creemos en sus palabras por momentos, pero cuando la vida llega y nos pega, es muy fácil empezar a pensar en otras cosas, y nos empieza a menguar nuestra fe. La fe es algo muy sencillo, pero también es algo muy fácil que mengue si no lo cuidamos correctamente. Amén. Yo le preguntaba a Dios en estos días: Padre, ¿por qué en estos días no se miran los milagros como antes que tú me enseñas en tu palabra? Yo sé que tú no cambias, Dios. Yo sé que tú eres la misma persona. Tú no eres un hombre, tú no cambias. Tú no eres un mentiroso, sino que tú siempre dices la verdad. Entonces, ¿por qué ha visto cambios en términos de que yo no he visto tantos milagros, yo no he visto tanta sanidad? Pero no es necesariamente que Dios ha cambiado, sino que es simplemente que a veces nos falta la fe, o hemos puesto nuestra fe en lugares equivocados. Entonces, ¿pero qué es la fe? La fe en el griego se dice pistis, que es la acción de creer, aseguranza, confianza, ser convencido. Esa es la definición actual. Pero ahora, ¿qué dice la palabra de Dios sobre la palabra fe? Vemos en el libro de Hebreos 11 que describe la fe muy claramente para que podamos entender. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es algo que tú ves, sino algo que esperas con certeza. Amén. Dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Significa que con la fe tú puedes alcanzar a tener un buen testimonio delante de Dios. Y también podemos ver que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la fe, a través de la palabra de Dios, Él simplemente habló una palabra: sea la luz, y la luz fue.
era por la fe que había en Dios, porque Dios sabe que sus palabras no caen. Dios sabe que cada palabra que sale de su boca tiene que acontecer. Él puede confiar en sus palabras. Podemos ver que también por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y podemos entender que por la fe podemos dar un sacrificio, una ofrenda delante de Dios que es de agrado. Sin la fe, nuestras ofrendas no son de agrado a Dios. Entendemos que hasta cuando ofrendamos y damos nuestro diezmo, tiene que ser hecho con fe. Podemos ver que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Entonces significa que hasta la fe te puede salvar de la misma muerte, te puede llevar con Dios. Pero sin la fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces no podemos agradar al corazón de nuestro Dios si no hay fe en nosotros. Es tan importante que cada uno de nosotros tengamos fe. Amén. No podemos ver a Dios, no podemos ver sus maravillas y sus obras que Él nos quiere ofrecer cada día, cada mañana. Él llega a tu vida con una sonrisa y Él te ofrece gracia y misericordia y quiere verte en la fe. Pero todo depende de donde tú estés poniendo tu fe, porque la fe en nosotros no es grande, es pequeña. Todo depende en donde tú estás poniendo esta fe. Vemos que Sara, siendo estéril, pudo concebir, pudo dar a luz una promesa dentro de ella, porque había fe. Permaneció, aunque a veces tenía duda, aunque a veces sentía que no se iba a cumplir la palabra, pero llegó el tiempo que su promesa fue cumplida y no soltó la fe en esas promesas. Por eso es tan importante cada promesa que Dios ha hecho sobre de tu vida. Es tan importante que tú la mantengas en tu mano, que tú la mantengas en tu corazón, que tú confíes en esas palabras que Dios habló de tu vida. ¿Cómo voy a saber las palabras que Él habló de mi vida? Simplemente leyendo su palabra. Cada palabra es inspiración de Dios y no nomás sirve para el tiempo en el cual fue escrita, sino que también sirve hoy en día. Es que Él te prometió vida eterna con Él. Tenlo por seguro que un día vas a tener vida eterna con Él. Amén. Si Él te prometió que tu descendencia va a ser numerosa, agarra esa promesa y ten fe y cree en esa palabra que va a aplicar también para tu vida. Tú tienes que tomar esas historias de fe y creer en ellas, tenerlas en tu corazón, porque de eso dependerá tu futuro. Toda historia de triunfo es porque alguien tuvo fe. Aún las historias en lo secular es por la fe. Amén. Alguien abre un negocio porque tiene fe que va a trabajar su invención, lo que está vendiendo, lo que está ofreciendo al mundo. Ellos piensan y creen que va a hacer algo, que va a dar recompensa. Tienen fe en lo que están haciendo. Amén. Ustedes sabían que el mundo se mueve por la fe. Mucha gente piensa que el mundo se mueve por el dinero, pero déjame explicarte por qué no es cierto. Porque antes, en los tiempos de antes, el dólar estaba respaldado por oro o metales preciosos. En el banco de reserva tenían oro, y si tú llevabas un dólar de $100 y lo presentabas a la caja, ellos tenían que darte $100 de equivalidad en oro, la cantidad. Pero después el gobierno no pudo seguir haciendo este proceso, y ya después el dinero solamente valía por la confianza o la fe que le tenías en el gobierno. Ahora tenemos una moneda fiduciaria, que significa una moneda emitada por el gobierno, que no está respaldada por un producto básico como el oro. Entonces tu dólar, que tú puedes agarrar 10 billetes de 100 y puedes comprar un teléfono,
Pero ese billete de 100 solamente es un pedazo de papel mixeado con plástico, pero en sí no tiene valor, sino es porque le hemos puesto confianza a un gobierno, le hemos puesto confianza que ese pedazo de papel con la cara de un presidente va a tener ese valor. Hemos puesto fe en muchas cosas. No me digas que no hay fe en este mundo, si todo este mundo se mueve por fe. Ya tenemos la fe, pero está puesto en lugares equivocados. Nosotros cuando nos subimos a un carro, tú te sientes y le metes la llave o le puchas un botón, y tú tienes la fe y la confianza que tu carro se va a prender, porque sabes que cuando tú le metes la llave, el carro se prende. Y a veces la batería está baja y como que no prende la primera vez, pero tú de vuelta le haces una vez más, le intentas de vuelta, porque tienes fe que si le haces una vez más, tal vez ahora sí va a prender el carro. Sabemos también nosotros que cada viernes o cada quincena o una vez al mes, al principio del mes, cuando trabajamos para una compañía, va a llegar un cheque o va a llegar un depósito a nuestra cuenta de banco, y tenemos la confianza que al amanecer ya va a estar el dinero en nuestra cuenta de banco, porque tenemos fe en ese trabajo que nos va a poder proveer dinero. Confías cada noche en la alarma de tu teléfono que te va a despertar, aunque a veces no suena o a veces le pones la hora equivocada, pero tú tienes fe cada noche que te duermes que te va a despertar tu teléfono. Hay mucha fe, pero está puesta en lugares equivocados. Está puesta en las cosas materiales, en las cosas naturales, pero a veces no ponemos la fe que tenemos en el lugar correcto, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Solamente necesitas poquita fe, no es mucha lo que se ocupa. Mira lo que dice su palabra en Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Los apóstoles querían que la fe fuera aumentada sobre de ellos. Pero entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedeciera. Mira cómo Jesús compara la fe con algo pequeño. Es lo pequeño que Dios usa para ser grande. Amén. En lo poco eres fiel, en lo mucho Él te dará, Él te pondrá, Él te aumentará. Entonces no necesita mucha fe, solamente un poquito. Solamente tienes que creer en Él, aunque sea un poquito, cada día creyendo en Él, teniendo su palabra en tu corazón. Cuando tú haces decir: oh, yo tengo mucha fe, estás operando en soberbia, estás operando que yo me siento poderoso, yo siento que yo puedo. Pero no, es en algo pequeño, algo tan simple. Con Dios no es complejo, no es un Dios que es tan lejano. Lo vemos a esa manera porque lo imaginamos sentado en el trono, pero Dios está contigo. Amén. En todo lugar, en cada momento tan simple de tu vida. Ahí está Dios. Está cuando te levantas, cuando te duermes, cuando te bañas, cuando comes. Está contigo a todo tiempo. Y tú no piensas que Dios te quiere contestar. Dios siempre tiene una respuesta para cada petición. Tal vez tú en tu corazón tienes planes, tienes proyectos, tienes cosas que tú quieres hacer o deseas para tu vida. Tal vez quieres empezar un negocio, o tal vez quieres ser usado por Dios, quieres dar una palabra, quieres tal vez ser un abogado, no sé qué tú quieres hacer cuando seas grande. Pero tenlo por seguro que Dios te ve a ti y Él te quiere contestar. Si tú supieras el lugar que tú tomas en el corazón de Dios, tú eres su hijo. Delante de Él, amén. Delante de Él te ve con unos ojos de amor.
Él quiere hacer cosas grandes contigo. Dice en el libro de Mateo 18, en el verso 1, que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. ¿Por qué dice humille como ese niño? Déjame explicarte. Cuando un bebé o un niño quiere algo, empieza a llorar para llamar la atención de su padre. Y para nosotros el llorar o sentirnos quebrantados a veces nos llega a nuestro ego, a nuestra soberbia, y nos sentimos: no me quiero ver de esa manera, porque yo quiero pretender ser fuerte. Yo quiero ver que yo estoy en un lugar bueno, me siento bien, estoy bien, todo está bien. Y en realidad todo está mal en tu corazón a veces. O a veces te sientes triste, te sientes preocupado porque no todo te está yendo como tú quieres. Pero el niño no importa cómo se ve, sino que solamente empieza a llorar para llamar la atención de su padre. Y un niño se siente confiado en los brazos de su padre o de su madre. Un niño se siente especial porque lo cuida, porque lo cambian, lo bañan, juegan con él, le proveen juguetes. Un niño siempre se siente en un lugar confiado cuando está cerca de su padre. Aunque algo esté peligroso delante de ellos, tal vez ellos no vean el carro que está a punto de cruzar, y ellos, como están cerca de su padre, ellos sienten que pueden caminar por donde sea, porque se sienten confiados. Amén. Que están cerca de su padre. De la misma manera, nosotros tenemos que estar confiados en nuestro Padre que está en el cielo. Amén. Tenemos que poner nuestra fe en Él, porque es tan importante donde tú la pones. Si tú pones tu fe en cosas naturales y materiales, siempre te va a fallar, porque las cosas materiales, las cosas de esta vida son pasajeras y no dilatan por mucho tiempo, sino que tienen un día de expiración. Pero cuando tú confías en Dios, todo te es posible. Me recuerdo un día cuando era niño, tenía un abuelito, y él me decía: te voy a hacer un avión. Y yo estaba bien emocionado, porque él me dijo que me iba a hacer un avión. Y yo con todo el corazón yo pensé, y yo creía que me la iba a construir. Y yo como siendo un niño y bien emocionado, le empecé a contar a todos mis amigos, a mis primos, a mis primas, de tal manera que hasta mis primas, ellas me creyeron y empezaron a decir a otra gente que me iban a construir un avión. Y me recuerdo que mi abuelito era muy borracho, él me mentía mucho, me prometía muchas cosas, pero no me cumplía nada. Y recuerdo que yo le seguía diciendo: abuelito, ¿cuándo viene el avión? ¿Cuándo viene el avión? Y nunca me trajo nada, hasta que después de un día llego a la casa y voy a la yarda y encuentro que hay una plataforma de madera y hay 4 llantitas alrededor de esa plataforma, y él me dijo que ya me la iba a empezar a construir. De tanta vergüenza que sentía, que siempre le recordaba enfrente de todos, literalmente me hizo como una plataforma con llantas y me dijo que se iba a hacer el avión. Pero para mi sorpresa fue que pasando los años nunca me llegó mi avión. Yo estaba 100% convencido que hasta cuando yo jugaba con mis primas, yo pretendía que ya tenía ese avión. Yo pretendía que yo iba a volar. Solamente me faltaba que me comprara un traje del espacio para que pudiera salir del planeta. Pero nunca llegó. Pero si ven esa historia y piensan, si yo pusiera esa misma fe en Dios hoy en día, ¿qué Dios no pudiera hacer?
Si yo le creyera a Dios que Él me iba a hacer un avión y que iba a volar, ¿qué Dios no puede hacer con eso? Tú tienes que creerle a Dios más. Tú tienes que poner tu fe en alguien que no te va a mentir, porque Dios no es hombre para mentir. Dios es perfecto y justo en todos sus caminos. Dime qué tú necesitas de Dios y te diré lo que Dios puede hacer en esa necesidad. Si tú quieres ser usado en sanidad, ponte a orar por más enfermos. Si quieres ser un profeta, ponte a profetizar. Aunque sea, ponte a profetizar a las piedras, a los árboles, pero empieza a abrir tu boca. Si quieres ser un predicador, aunque sea, practica en el espejo. Si quieres tener un negocio, pues ponte a planear y hacer, pero haz algo. No nomás te quedes creyendo que Dios no puede hacer algo contigo. No nomás te quedes pensando que tú no eres lo suficiente para que Dios haga algo en tu vida. No te quedes en el mismo lugar. Nuestro Dios es un Dios que siempre anda en acción, siempre se está moviendo, siempre está buscando a quien darle amor, a quien tiene un corazón dispuesto para que Él habite. Entonces tu corazón tiene que ser de la misma manera. Tu corazón tiene que ir a través de donde su corazón te enseñe. Muchas de las veces me he dado cuenta que hay tiempos que yo voy caminando en las calles y hay alguien en una silla de rueda, y en mi corazón yo sé que Dios los puede sanar. Yo sé que Dios los puede levantar fácilmente, porque Él hizo cada uno de nosotros. ¿Qué se le hará imposible para Él? ¿Qué es imposible para Dios? Absolutamente nada. Entonces yo sé que Dios lo puede hacer. Pero entonces, si yo sé que Dios lo puede hacer, ¿por qué no me arrimo a la persona y le digo: hey, ¿quieres levantarte de esa silla de rueda? ¿Saben por qué? Porque aunque podemos decir que creemos en Dios, en nuestro corazón a veces hay dudas. A veces decimos: tal vez lo vaya a hacer, o tal vez no. O tal vez voy a orar por esa persona y no se va a levantar, y yo me voy a mirar como un ridículo, me voy a mirar como un mentiroso. Pero si tan solamente creyéramos, si tan solamente poniéramos una fila de gente aquí con sillas de ruedas y empezáramos a orar por cada una, tal vez ninguna se sanaría, o tal vez simplemente una. Pero la práctica y el acto de seguir creyendo en Dios, seguir, aunque no podemos verlo, seguir creyendo que Él lo va a hacer, algo tiene que suceder. Tú tienes que entender que la fe sin obras es muerta. Dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudas y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora el versículo 20 dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras, y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contestada por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Imagínate eso, ser llamado un amigo de Dios. Hay
privilegio de ser un primo o de ser un hijo, pero ser como un amigo es algo muy especial. Cuando tú tienes un amigo, le confías tu corazón, le confías lo que estás pensando verdaderamente. A veces hay cosas que no quieres o dudas que no puedes compartir con tu familia porque tú quieres hacer el fuerte, pero con un amigo te abres y le dices: hey, estoy pasando por esto. Ser llamado amigo de Dios es cuando vives una vida con fe, y no solamente con fe, pero con obras detrás de lo que estás buscando. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Lo que tú quieres hacer tiene que ser respaldado con una acción. Hay acción que necesita ir atrás de la fe. Hay actos de fe que tú tienes que hacer. Tú tienes que vivir una vida no solamente de palabras, sino de poder. Una vida en la cual no solamente dices que Dios es grande, sino que se manifiesta la grandeza de Dios en tu vida. Amén. Cuando tú ores, que no nomás sea unas palabras al aire, sino que esas palabras tengan un efecto. De nada te sirve nomás hablar o predicar si no hay manifestación. Solamente son palabras vacías. Si la creencia y la fe que tenemos en Dios solamente fuera palabras, entonces sería como cualquier otra religión. Pero nosotros sabemos que las palabras que están en la Biblia son reales, fueron manifestadas en un tiempo. No es un cuento que Jesús murió y resucitó, sino que sabemos que eso sucedió. Sabemos y creemos que aunque no lo vimos, Él caminó en la tierra. Creemos en todas las palabras. Entonces tenemos que tener actos de fe. Cuando tú ayunas, no es el ayuno el que tiene el poder. No es que más porque paras de comer, eso te da poder. Porque hay gente que tiene dietas donde paran de comer, pero todavía no hay poder en ellos. Es por la fe detrás del acto. La gente se pone aceite en las manos a veces cuando ora. No es que el aceite necesariamente tenga un poder especial, sino es que la fe detrás de esa acción, el cual empodera a la persona. Vemos cómo Dios siempre caminaba con fe y siempre demandaba de sus discípulos fe. Lo que encuentro interesante de la historia con la que empezamos cuando estaban en el barco es que después Dios le enseñó a sus discípulos sacar demonios, sanar a los enfermos. Y después no solamente les enseñó, sino que fueron enviados ellos mismos y pudieron ver cómo Dios los usó para sacar demonios, sanar enfermos. Y luego algo muy interesante sucede, que en el capítulo 9 hay una multitud de gente que tiene hambre y solamente tienen unos peces y unos panes. Mas sin embargo, aunque ellos pudieron ver que podían sacar demonios y sanar enfermos, de vuelta empezaron a dudar. De vuelta le dijeron: Padre, Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta multitud? Hay mucha gente y solamente tenemos poquito. Pero luego vemos cómo Dios responde: ¿dónde está tu fe? Y vemos cómo cuando tú retas a Dios en la fe, como Él siempre provee. Amén. Te digo una cosa más para concluir ya. ¿Tú piensas que Dios no te quiere usar? Si un padre y una madre, cuando tienen sus hijos, ellos quieren lo mejor para ellos. Ellos quieren ver que sus hijos alcancen más que ellos pudieron. Tal vez tú solamente acabaste la primaria, pero tú quieres que tus hijos lleguen al colegio. Tal vez tú no tuviste una casa o viviste en una casa de palos, pero tú quieres que tus hijos un día puedan tener una casa propia. Tal vez
creciste en una casa quebrantada, pero tu Padre en el cielo, Él quiere lo mejor para ti. Amén. Tenlo por seguro que de la misma manera que un padre natural cree en sus hijos, cree que ellos harán más grandes cosas, así también Dios que está en los cielos, Él también quiere grandeza para ti. Él también quiere bendecirte. Él también quiere expanderte. Él también quiere enseñarte mucho más cosas de las que tú piensas que son posibles. Pero Él solamente necesita que alguien tenga fe y camine en lo que ha creído. El Padre se quiere glorificar en sus hijos. Amén. Él quiere presumirte. Él te ve a ti como una estrella, como un tesoro en sus ojos. Él te ve a ti como alguien especial. Él derramó tu sangre por ti. ¿Cómo tú no piensas que Dios no quiere lo mejor para ti? ¿Cómo tú no piensas que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida? Si Dios las hizo antes, todavía las puede hacer hoy. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa la necesidad. Dios quiere contestar. Dios quiere proveer. Él es un Dios dadivoso. Él es un Dios que bendice. Y cuando bendice, bendice bien. Entonces es necesario que nuestra fe sea aumentada. Amén. Pero ¿cómo? Creyendo en lo pequeño. Poquito, 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 pero constantemente traerá el resultado correcto en tu vida. Amén. Pero tú tienes que creerle. Ya no más andes solamente leyendo la palabra, sino lee y camina en ella. Si tú estás leyendo de sanidad, antes de que te vayas a la casa después del trabajo, vete a la gasolinería, busca un homeless, haz algo con lo que estás leyendo. No solamente para adquirir sabiduría, sino para ver su poder. Ora por alguien. Ora por el endemoniado. Ora por la persona que está triste y quebrantada. Porque Dios puede hacer grandes cosas con cada uno de ustedes. No se ocupa mucha unción, no se ocupa mucho poder, no se ocupa ser especial, un profeta, un apóstol. Simplemente se necesita ser un niño que cree en su Padre. Y si tú puedes tener esa característica, es más que suficiente en el reino de los cielos. Amén. Amén. ¿Se pueden poner de pie, por favor? ¿Por qué no hacemos algo muy brevemente antes de que entregue el lugar? ¿Por qué no solamente levantan sus manos y oren por un poquito? Señor Jesús, Padre, tú que estás en los cielos, creemos en ti, amado mío. Danos la fe necesaria, danos la convicción, danos la habilidad de creer en ti. Y no solamente creer, pero hacer buenas obras, obras de obediencia, obras de justicia, obras que sacien tu corazón. Padre, no dejes que el enemigo se burle de la fe, sino que enséñale que hasta hoy en día tú caminas con poder, con autoridad. Tú todavía haces las mismas obras. Empodera a cada uno de nosotros para ser hijos que caminan en fe, hijos que tengan negocios, que tengan lugares de autoridad, que tengamos ministerios en los cuales veremos tu manifestación. Te damos gracias, amado mío, porque nos has escogido como hijos. Te damos gracias y creemos en ti. Y desde hoy en adelante
viviremos una vida creyendo y obrando en la fe que has puesto en nosotros. Gracias por las cosas pequeñas, porque cuando las cosas pequeñas como una semilla tienen su agua y su tierra, tú las haces crecer y al tiempo darán su fruto. Te doy gracias.